Buenas tardes, sean bienvenidos a el cuarto día de la 34 Feria Nacional de la UAP. Hoy estamos con una enorme alegría de presentar a Hugo Roca Joglar. Voy a leer su semblanza y vamos a iniciar la presentación de este maravilloso libro de crónica, de ajedrez, de música, de vida, de gran memoria. Hugo Roca Joglar nació en la Ciudad de México en 1986. Es editor del colectivo culturarip.mx y supervisor editorial y musical de la Orquesta Sinfónica de Minería. Ha ganado varios reconocimientos, tales como el Premio Nacional de Periodismo, categoría crónica, por lo que me dice el amor. En España ganó premio Paco Raval de Periodismo Cultural, categoría Joven Promesa 2014, y en Argentina el primer lugar del concurso de ensayos. Bueno, pues vamos hoy a platicar con Hugo. Él es autor también del libro de crónicas Días de Jengibre, en editorial Tierra Adentro, y hoy nos da mucho gusto, mucha alegría platicar con Hugo Roca Joglar. Bienvenido a la 34 Feria Nacional de la UAP. Gracias, Hugo, por tu tiempo, por tu tarde de jueves, por tu generosidad. Y creo que el jueves siempre es un buen día también para compartir crónica y buena literatura. ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras hoy, querido Hugo? Y me da mucho gusto verte, pues ahora de esta forma, en estos rostros enmarcados. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Muchas gracias por invitarme. Me ilusiona mucho volver a presentar un libro contigo. Con Días de Jengibre nos fue muy bien y me gusta la idea que repitamos con este libro de el ajedrez es un juego tan siniestro y personal. Sí, he disfrutado mucho la lectura, además en un proyecto también reciente que ya estaremos hablando de los libros del Perro Editorial. Y quiero iniciar con este diálogo preguntándote qué son los recuerdos y la memoria para el cronista Hugo Roca. Pues para mí es un refugio, es un lugar al donde ir para sentirme cobijado y sobre todo para mantenerme cercano a la esperanza. Siento que en los últimos años o el mundo contemporáneo se ha vuelto demasiado violento y deshumanizado y que los recuerdos son un refugio constante para encontrar fuerza, para resistir. Y me parece que mi libro está lleno de eso, de enfrentar un mundo lleno de violencia sostenida, de brutalidad, una realidad que constantemente nos lleva a ver de frente el horror y que contra eso lo mejor que puede hacer un ser humano es oponer su infancia, oponer la ternura, oponer los recuerdos y a partir de ahí tratar de cambiar la realidad. Entonces creo que los recuerdos es una forma de mirar al horror de frente, no evitarlo, no dejar de percibir su existencia, pero a través de los recuerdos se puede resistir y se puede mantener en pie. Entonces me parece que los recuerdos son resistencia y esperanza. Hablando de esta violencia, ¿qué se va a encontrar las lectoras y los lectores? ¿Cómo retrata esta violencia que insiste mucho, ¿no?, en quedarse en nuestra actualidad, en esta vida contemporánea, en sus crónicas? Pues la mitad del libro está estructurado en torno al terror, entonces aborda a través de crónicas urbanas la brutalidad en la Ciudad de México, sobre todo este periodo de finales del mandato de Mancera, donde él se negaba sistemáticamente a aceptar la presencia de una guerra
intestina entre la Unión Tepito y la Antiunión Tepito, y que la guerra del narcotráfico estaba evidentemente en la Ciudad de México. Él se negaba a aceptarlo, hasta que aparecieron estos cuerpos desmembrados en un carril del Metrobús cerca de Tlatelolco, y ya fue inevitable, por lo menos en la narrativa gubernamental, aceptar que la Ciudad de México estaba siendo el territorio de dos cárteles enfrentados en una guerra brutal. Supongo que su escenario más visible fue la balacera en Garibaldi. Entonces las crónicas del terror se centran en esta narración de la evidencia incontestable de que la Ciudad de México estaba siendo o es territorio de una guerra entre cárteles, y el símbolo de esta guerra, que eran los desmembrados en el carril del Metrobús, se une con la ternura, porque uno de los hombres desmembrados se pudo identificar porque tenía un tatuaje de un Bugs Bunny con una metralleta en el antebrazo, que es como una imagen que creo que une estos dos mundos. Como es muy tierno que alguien se haya tatuado un Bugs Bunny, pero al mismo tiempo era un Bugs Bunny con metralleta, y eso fue lo que permitió que dentro de pedazos de un cuerpo humano se pudiera saber a quién pertenecía. Entonces también dentro de esta deshumanización, que es desmembrar un cuerpo hasta hacerlo perder cualquier identidad, ni siquiera dejar que sus familiares puedan poseer sus huesos, se pueda identificar a través de un tatuaje de un Bugs Bunny. Entonces esa imagen sirve para el libro como símbolo de enlace entre la ternura y el horror, y como también dentro del horror y dentro de estos personajes que parecerían completamente deshumanizados, siempre hay palpitando un resto de humanidad. Entonces, como esta búsqueda del narcotráfico de deshumanizar incluso los cuerpos, desmembrándolos, quitándoles cualquier identidad, como a través de un tatuaje de Bugs Bunny todavía hay una cicatriz hacia la humanidad, aunque sea muy sutil y muy dolorosa. Ya. Y justo también creo que esa crónica se convive, ¿no? Esta ficción y no ficción que uno se encuentra aquí en las líneas de tu libro, ¿no? Porque pues sí está el Bugs Bunny, pero nunca se le vio con una metralleta, ¿no? No hay pasaje en que Bugs Bunny en la ficción haya tenido una metralleta. Hugo, justo hablas también, hay una crónica, ¿no? Que haces una crítica a los gobernantes. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué le hace falta a los gobernantes en nuestro país? ¿Tú qué les puedes sugerir desde tu literatura, desde tu conocimiento enorme musical? ¿Qué les hace falta a estos personajes? Pues desde mi mirada, creo que les falta sensibilidad y darse cuenta que el arte y sobre todo la música es una herramienta política de sanación social de una potencia increíble, y que no la utilizan. Como siento que están tan desapegados de lo sensible y de como del constante contacto con lo indescriptible que sucede en la realidad, que están completamente ciegos hacia la espiritualidad entendida como una unión con lo invisible, y creo que el arte es lo que lo produce. Y creo que están completamente desapegados de esta realidad, que es la realidad de las sensaciones y de las emociones, y que el arte vincula con eso, y que la música es una herramienta de gran potencia para sanar, para resignificar cosas y para transmitir esperanza.
aunque es un ejemplo muy maquiavélico, cuando Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, también antes, en la Primera Guerra Mundial, ante el mundo tenía esta imagen de país depredador, completamente violento y miserable, se dedicó a exiliar músicos, sobre todo a músicos rusos, por ejemplo Stravinsky o Prokofiev, y los presumieron como propios. Entonces, dentro de su mala imagen mundial, el arte sirvió para, por lo menos a nivel imagen, restaurar su imagen ante el mundo. Y creo que una buena estrategia política, incluso en términos prácticos y concretos, que serían los votos, el arte creo que es la solución para muchos problemas. Y creo que un político que muestre sensibilidad y cercanía con las emociones tendría un futuro prometedor. Muy bien. Hugo, háblanos del azar, de la marginalidad, del ajedrez, desde luego, y de la literatura. Cuéntanos ese paralelismo que hiciste en tu libro. Como de pronto como narrar la violencia en la Ciudad de México me parecía un reto como cronista muy interesante, porque se ha narrado desde muchas miradas y desde metáforas muy diversas, y el ajedrez me dio la posibilidad de narrarlo desde un lugar que por lo menos yo no había leído, que es como simbolizar la violencia sostenida en una apertura, en un procedimiento de inicio de juego con las blancas que se llama Gambito de Rey, que es muy violento, es abrir el flanco de rey muy rápido con F4 e ir como en un planteamiento de matar o morir. Y quise que la violencia que hay en una apertura como el Gambito de Rey, que es una apertura antigua que casi no se utiliza actualmente, tuviera eco en la forma en la que percibía la Ciudad de México. Entonces, creo que en gran parte que yo me haya vuelto un jugador violento de ajedrez, como que sobre todo busco muy rápido romper y buscar combinaciones muy dinámicas y muy atrabancadas, tiene mucho que ver con que viva en la Ciudad de México, que la Ciudad de México la percibo así muy violenta, muy atrabancada, llena de estímulos, llena de imaginación, llena todo el tiempo de algo sucediendo. Entonces mi ajedrez lo llevé a ese escenario, a plantear una partida muy violenta, muy atrabancada, donde todo el tiempo pasen cosas y donde probablemente quede en desventaja, pero mi iniciativa de juego es ir a matar o que me maten. Entonces encontré en el Gambito del Rey específicamente una metáfora de cómo vivía la violencia en la Ciudad de México. Entonces me pareció que el ajedrez era un símbolo que me permitiera los dos lugares donde quise ir en el libro, tanto a la violencia como a la infancia, porque el ajedrez se vuelve un juego muy siniestro y personal, como la parte siniestra es la brutalidad de la Ciudad de México y la parte personal es mi infancia. Entonces el ajedrez me vinculaba tanto con el niño que fui y que aprendí a jugar ajedrez con mi papá y con mi abuelo y con mi hermano, y me llenaba la posibilidad de llenar el libro de recuerdos infantiles, y al mismo tiempo el ajedrez me permitía, a través de la metáfora del Gambito del Rey, narrar toda la brutalidad en la Ciudad de México. Entonces, de pronto el ajedrez se volvió como este centro o raíz del libro que me permite ir hacia estas dos búsquedas, tanto la infancia como la brutalidad. Eh, Hablando de esos recuerdos y de esa niñez, ¿nos podrías compartir una partida de ajedrez así que tú recuerdes, que sea memorable de tu infancia, de tu juventud, y enlazarla con el libro?
Pues la que tengo muy presente es una que jugué ayer, Ya. que, que perdí como, pero el planteamiento fue, mi rival jugó un gambito de dama, que es un procedimiento que propone una partida muy posicional, muy lenta, muy llena de ganar posición poco a poco. Para nada se presta a la imaginación o a las combinaciones imaginativas. Y la forma de evitarlo es a través de un gambito que se llama el contragambito Alvin, que rompe el centro, entrega un peón muy rápido, el peón de E, para adelantar el peón de la dama, el peón de D y buscar generar conflictos. Entonces, pues fue una partida donde mi rival me propuso un juego posicional, yo se lo negué, quise romper muy rápido la posición para desconcertarlo, y como a través del dinamismo, del desconcierto, de la imaginación, intentar romper el ajedrez árido que propone un gambito de dama. Y al final, pues no pude, como el peón que di de ventaja, él lo cubrió muy bien. Yo en mi afán de desconcertar a través de la imaginación, terminé yo solito como en una posición de desventaja donde tuve que rendirme. Entonces creo que, pues, en esta partida como metafóricamente es un poco eso, como esta necesidad de transformar la realidad o la aridez de la realidad a través de la imaginación y muchas veces no poder hacerlo o no ser capaz de hacerlo o muchas veces la aridez está mucho más preparada que tu imaginación y simplemente te derrumba y pierdes, pero no por eso tienes que seguir intentándolo. Entonces supongo que la lección de una partida así es que pues a veces la aridez es mucho más consistente que la capacidad de imaginar o el deseo de transformar algo y solo tienes que aceptar la derrota y seguirlo intentando. Ya. Hugo, ¿quién es este? ¿Tienes un ajedrecista, hombre, mujer, favorito que sigas, que admires, que aprendas de él? ¿Nos puedes compartir? Sí, como a nivel abstracto se llama Ivanchuk, que es un ajedrecista ucraniano que lleva mucho tiempo en la élite, que siempre ha apuntado hacia campeón del mundo, solo lo ha logrado en formato blitz, de ajedrez rápido, pero su ingenio, su imaginación, su capacidad de desconcertar siempre lo ha hecho candidato al título, sobre todo en los noventas. Sigue jugando, sigue siendo muy competitivo, pero probablemente ya no sea nunca campeón del mundo. Entonces, lo admiro mucho porque él hubiera sido o podría ser un campeón del mundo que representa justamente lo contrario al ajedrez contemporáneo, que se ha vuelto muy de memoria, de aprenderte variantes, de estudiar en una máquina, que la máquina te resuelve las jugadas más precisas que tú te puedes aprender de memoria. Entonces este ajedrez un poco robótico, Ivanchuk representa lo contrario, todavía un regreso quizá al ajedrez romántico. Él sería como un ajedrecista que admiro a nivel abstracto y a nivel personal admiro a un ajedrecista mexicano que se llama Kenneth Frey, que ha competido en Olimpiadas y que alguna vez me dio una clase y me recomendó el club al que voy a jugar. Y también a mi hermano, como el ajedrecista con el que más juego es mi hermano, que es mejor que yo y lo admiro mucho porque él tiene un estilo completamente distinto al mío, como que todo lo que yo intento hacer a través de jugadas inesperadas, él lo hace como tejiendo una red y siempre siendo muy astuto y muy pasivo, pero siempre su pasividad tiene un plan para irte atrapando y asfixiando. Entonces su estilo de juego también me ha inspirado mucho, tanto para escribir sobre él, que tiene un perfil en el libro, como para concebir otros tipos de juego.
Hugo, háblanos de la esperanza de Ernesto. Es una crónica casi al final del libro. Es una crónica fuerte, brutal, pero en la que hay esperanza, ¿no? Hacia adentro de estos tutelares crueles también, que me parece donde se genera más violencia en el país. Cuéntanos de la esperanza de Ernesto. Pues a esa crónica sobre todo le doy voz a su mamá Ujú. y intento llevar justamente una crónica completamente asfixiante que es la vida de un joven en un tutelar de menores, como encerrado entre paredes y su mamá yendo constantemente a visitarlo y sobre todo la angustia que ella siente de tan solo imaginar lo que su hijo no le dice, porque cuando ella se reúne con él y habla en la parte de entrevistas de la cárcel, él le cuenta muchas cosas, pero ella siente terror sobre todo lo que él no le cuenta, sobre las partes que deja en silencio y la imaginación de ella actúa en ese silencio y lo llena de las peores cosas, de los monstruos más terribles. Y me interesó mucho esa parte, que ella, por lo que le dice su hijo, sabe que está bien, sabe que vive una vida donde tiene una alimentación saludable hasta donde se puede, que come 3 veces al día, que tiene derecho a hacer ejercicio, que tiene derecho a una biblioteca, que a veces les llevan talleres de escritura, a veces les llevan obras de teatro, que está en un ambiente de reinserción social relativamente sano. Pero eso es lo que ella sabe por lo que él le dice. Solo ella siempre está llena de dudas sobre lo que él no le dice y sobre todo eso que donde él no le dice se puede filtrar las peores imágenes de lo que puede estar sucediendo en una cárcel, donde ha habido motines, están sobrepobladas, en lugares de 2 centímetros cuadrados duermen 8, pero la imagen que ella tiene, que es la que su hijo le cuenta, es una imagen casi idílica de una cárcel, pero ella tiene un terror de que eso no sea verdad y que todo lo que él no le dice sea lo que en realidad está ocurriendo. Entonces me interesó mucho esa parte, como narrar, bueno, más que narrar, darle voz y estructurar la voz de la mamá de este joven que está encarcelado, que se llama Ernesto, y sobre todo estructurar su voz de tal manera que la crónica, sin salir de su intimidad, pueda contrastar todas estas dos cosas, lo que ella quiere creer que es verdad, que es lo que su hijo le dice, y lo que ella no puede dejar de imaginar, que es lo que no le dice. Entonces es una crónica que va y viene entre la tensión de estas dos realidades. Sí, y justo me parece que también es un homenaje, ¿no? A las madres que finalmente creo que son las que siguen visitando a sus hijos, ¿no? Sin juzgarlos, simplemente van a verlos y están ahí, ¿no? Presentes hasta en los tutelares, en los reclusorios, ¿no? Las filas que uno ve son de las mamás, ¿no? En su mayoría, entonces es un buen guiño, es un gran homenaje, es una gran crónica lo que dice Ernesto. Hugo, ¿cómo describir la sutileza que usas como herramienta en el ajedrez? Ya nos hablaste de la violencia, pero también hay mucha sutileza en este juego que es de concentración, que es de paciencia, de estrategia. Cuéntanos de la sutileza en el ajedrez, en tus crónicas. Pues la sutileza creo que es algo que todavía tengo que aprender, porque creo que no soy un jugador muy sutil, pero la sutileza creo que se encuentra en la combinación de las piezas, conforme vas desarrollando las piezas, sobre todo alfiles y caballos en la apertura, tienes que, sobre todo que estructurar mentalmente
tu plan de juego varios tiros adelante, y ese plan de juego tiene mucho que ver con cómo van a interactuar tus piezas. Y estas interacciones a través del espacio son de una gran sutileza, porque no siempre son evidentes, y a veces, como la zona de dominio de un caballo combinada con la zona de dominio de un alfil, te permite generar estructuras y sobre todo quizá ganar posiciones de forma muy sutil, porque muchas piezas están cubriendo espacios sin cubrirlo, como están quizá apuntando hacia cierto lugar, pero quizá hay un peón que bloquea, pero ese peón, si lo adelantas, inmediatamente un alfil ya tiene acceso directo. Entonces muchos de los ataques son velados, son ataques encubiertos, y creo que ahí está la sutileza, que tienes que ver lo que, como los peligros que las piezas de tu rival encierran, y al mismo tiempo tú generar peligros que no sean evidentes, que justamente su gran peligro está en que son sutiles y que no es tan fácil verlos, porque verlos implica varias combinaciones adelante. Entonces, lo sutil del ajedrez creo que está en esta parte muy abstracta de planificar varios tiros adelante hacia dónde va a ir tu ataque, y que ese ataque tiene que ser coordinado, que tiene que haber varias piezas involucradas, y es muy sutil porque el movimiento de cada pieza influye mucho tanto en la dirección como en la intención de los ataques. Entonces, coordinar ataques entre varias piezas a futuro en planes de varias tiradas donde estás también contemplando lo que tu rival te va a hacer, pero aún así sigues adelante con tu plan, se me hace de una sutileza encantadora. Y creo que por eso se vuelve un juego tan fascinante, porque hay dos personas, en el escenario ideal, dos personas físicamente en contacto una frente a la otra, trazando sobre el tablero planes muy sutiles sobre cómo ganarte de terreno. Y también lo que me gusta del ajedrez es que en cierto nivel ya no existe el jaque mate, como jamás le das un jaque mate a un rival, mucho antes se rinde. Cuando es evidente que va a perder, pues solo se rinde. Entonces, también es muy sutil eso, nunca llegas a la violencia explícita, nunca terminas por darle un jaque mate, simplemente tu ataque sutil lo lleva a una posición de rendición y él se rinde mucho tiempo antes de que mates a su rey. Entonces también se vuelve sutil en sus procedimientos y en su final, porque su final es solo una rendición, no existe la muerte de cierta forma. Simplemente uno se rinde ante el ingenio del otro y ya. Entonces ahí también es sutil que al final pues nadie mata a nadie, solamente uno felicita la imaginación del otro y ya, se vuelve muy pacífico y armónico. Ya. ¿Qué querías resaltar en tu crónica Dos Borrachos, que es maravillosa? La crónica nos lleva a destacar los afectos, la amistad, la complicidad y mucho de lo que engloba tu libro. Háblanos de cómo conformaste esta crónica y de los personajes que se van a encontrar las lectoras y los lectores aquí de la Feria de la UAP en esta crónica, Hugo. Pues una de mis grandes fascinaciones de hace unos años fue enterarme que Luis Ignacio Helguera, que era un ensayista y poeta mexicano, que fue editor de la revista Pauta, especializada en música clásica, un melómano consumado, que escribió un libro de crónicas sobre música que se llama El atril del melómano. Él y Eusebio Rubalcaba se reunían en cantinas del centro y en sus grabadoras ponían a Brahms. Entonces escuchaban música clásica mientras bebían en las cantinas del centro. Entonces yo quise llevar eso a una cantina de Irapuato y escribí un texto de no ficción basado en mi experiencia haciendo sonar la tercera sinfonía de Mahler en una cantina de Irapuato.
e intenté como enlazar dos realidades tan opuestas como Mahler, un compositor decimonónico, bohemio, con el machismo de una ciudad del Bajío mexicano. Entonces ese experimento de hacer sonar una sinfonía de Mahler, y además era un macho que le prohibió componer a su esposa en una cantina de Irapuato, se me hizo un experimento narrativo de no ficción muy interesante, porque era hacer coincidir dos realidades en apariencia opuestas, pero que al mismo tiempo compartían muchas cosas. Y esa historia la construí a partir de esta anécdota que leí sobre las reuniones de Eusebio Rubalcaba y Luis Ignacio Helguera en las cantinas del centro. Y la crónica de dos borrachos reconstruye sus encuentros como a través de anécdotas de personas que los conocieron, a través de mi intercambio por correo con Eusebio Rubalcaba pude reconstruir esta amistad entre ellos dos y cómo eran estas reuniones donde escuchaban a Brahms en cantinas del centro. Entonces el lector se va a encontrar en esta crónica con dos amigos unidos por dos pasiones incontenibles como son la literatura y la música, que a través de una obra sinfónica como la de Brahms, que dentro del sinfonismo alemán del siglo XIX resalta por ser muy contenida, como a diferencia de sinfonistas alemanes como Beethoven o Mendelssohn o Schumann o incluso Bruckner, Brahms resalta por contenido, como nunca su pasión, a pesar de ser romántico, se desborda, siempre la contiene, nunca la lleva de cierta forma al éxtasis. Entonces, la idea de dos personajes de la literatura mexicana un tanto marginales, o por lo menos incómodos, escuchando a Brahms en una cantina del centro mientras se emborrachaban, se me hacía fascinante. También el hecho que Luis Ignacio Helguera se haya suicidado me parecía interesante. Y al mismo tiempo que Eusebio Rubalcaba, que por lo menos tenía esta máscara muy de escritor al borde de los extremos, pues me sedujo esa idea. Entonces reconstruí sus reuniones en el centro bebiendo y escuchando a Brahms. Y de pronto siendo interrumpidos, ¿no? Por algún grito, por alguna cumbia. Gran crónica esa y gran homenaje a estos dos personajes notables de la literatura contemporánea en México. Hugo, háblanos de la portada de tu libro, que es maravillosa, y también platícanos de cómo llegas a esta editorial, Los Libros del Perro, por favor. Los Libros del Perro llegué porque hice un viaje a Tequisquiapan para una presentación de libros de autores de Tierra Adentro. Y coincidí con una de las autoras de Tierra Adentro que se llama Cel Cabrera, que escribió un poemario que se llama Perras, que aunque en ese momento no hablé con ella, compré su libro, lo leí, le escribí, les dije que me había gustado mucho. Ella me comentó que iba a abrir una editorial, me dijo que estaba pensando en que una parte de la editorial se iba a dedicar a publicar crónica. Le mandé este libro, le encantó, ella lo editó. Fue el primer libro de la editorial que salió a la venta, porque antes habían publicado una antología de poetas muy jóvenes que se llama Novísimas, que fue de forma gratuita y que tuvo un éxito tremendo. Y el primer libro que la editorial sacó a la venta fue este libro de crónicas mío, que se llama El ajedrez es un juego tan siniestro y personal. Ella hizo la edición, quitó un par de crónicas que aparecían originalmente y que le quitaban cohesión al libro,
Y creo que la portada la hizo ella como basada en elementos muy sutiles e importantes que aparecen en varias crónicas. Ella extrajo imágenes como sale el Bugs Bunny del antebrazo de este supuesto narcomenudista que descuartizaron, sale el símbolo del club asturiano, del que hablo mucho, sale un folder, bueno, la misma portada es un folder que también es protagonista en una de las crónicas. Entonces, todos los elementos de la portada, hay un conejo, son símbolos del libro y está el tablero de ajedrez. Entonces, creo que la portada, por lo menos la idea, la diseñó la editora Cel Cabrera. Yo no tuve ninguna injerencia, pero me encantó. Sí, es como muy representativa, ¿no? ¿No? Sí, Del contenido del libro, ¿no? por eso me encanta, porque Sí, no creo que todas las portadas sí, tengan hayan eso. sido diseñadas por gente que en realidad leyó los libros. Sí, exactamente. Se los dan a un diseñador y ya, ¿no? Entonces, esto sí lo diseñó una lectora, ¿no? Entonces, eso se agradece. Oye, Completamente. justo te iba a preguntar de tu crónica de Salón México. Compártenos de ese salón. Hay generaciones aquí muy jóvenes para que se enteren del Salón México. Por favor, Hugo. Pues yo me enteré del Salón México a través de la obra de Aaron Copland. Entonces, Ujú. en mi caso fue el absurdo de saber que existió este salón icónico en la Ciudad de México a través de la obra de un compositor gringo que vino a México y escribió un popurrí sinfónico con temas folclóricos muy espectacular, a nivel de espectacularidad más hollywoodense. Entonces se me hizo en un punto ridículo que mi conocimiento sobre el Salón México estuviera a través de una obra artificiosa de un compositor estadounidense. Entonces en mi crónica propongo un nuevo Salón México, como a qué sonaría si un colectivo de compositores contemporáneos quisieran hacer una obra programática sobre el Salón México. Entonces imagino dentro de la no ficción todos los elementos del periodismo diario que podrían inspirar un nuevo Salón México, como el Salón México original está lleno exo de imágenes exóticas y casi de irrealidad, como es una ilusión. Entonces yo propongo un nuevo Salón México mucho más realista, basado en las noticias. Entonces propongo elementos sobre la violencia sostenida de la ciudad que podrían inspirar a compositores contemporáneos a escribir un nuevo Salón México. Muy bien. Oye, justo hoy estoy transmitiendo desde el lugar donde trabajo, que es una biblioteca. Entonces, te quiero preguntar si en tus recuerdos, en tu memoria, tienes algún secreto que nos puedas compartir sobre tu experiencia con las bibliotecas, querido Hugo. Ah, sí, como creo que el más penoso es que me robé un libro de John Dos Passos de la biblioteca Benjamin Franklin, Ya, pero no le recomiendo a nadie hacer eso. ya. Luego tuve que regresar, tuve arrepentimiento. Tuviste tormentos de culpa y Sí, fuiste solo no encontraba ese libro en ningún lugar, lo vi y se me hizo muy fácil, pero después fui a regresarlo y solo dije que se me había olvidado. ya. Mm. Sí, sí, justo estoy como que provocando esa pregunta por la obsesión que tengo con las bibliotecas y porque, bueno, pues, también son anécdotas que
que hay que compartir, ¿no? Sí. Con Y las tengo lectoras y los lectores, ¿no? otro secreto en biblioteca. Ajá. Como en la biblioteca de la escuela en la que estudié en la universidad, la Carlos Septién, un libro de, creo que Nido de Víboras de Muriac, escribí como en la primera página mis datos, como mi correo, como pensando en un futuro o una futura lectora imaginaria que llegara a ese libro y que viera que coincidíamos en la misma búsqueda y que me escribiera. Ya. Mm, Mira, ese es muy bonito, ¿no? El que compartieran la lectura, ¿no? pero Supongo. jamás me escribió nadie. Bueno. Muy bien, Hugo. Oye, pues corrimos mucho para la feria, siempre participar y organizar y estar presente en las ferias del libro pues es un trabajo titánico, ¿no? De nervios, de, 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 de estrés, pero finalmente intentamos contagiar lecturas. Y justo en este transcurso de las fechas y de concretar tu participación, se anunció que ganaste un premio. Cuéntanos esa experiencia de haber sido laureado recientemente. Pues justo antes de mi cumpleaños, como un día antes, me avisaron que Ya, gané el premio Bellas Artes de novela por una novela corta que se llama Puedo ver el futuro, hay un asesinato, y está basada en un año que viví en Nepantla cuando tenía 23 años y me involucré en una obra de teatro. Entonces es un libro donde recreo un año juvenil y creo que está lleno de todos los elementos que se encuentran en mis crónicas y en mis otras novelas, que es como esta búsqueda constante del pasado y esta necesidad de intentar soportar el presente a través de la imaginación. Y también creo que es una especie de ensayo sobre una idea de D.H. Lawrence que me ha obsesionado mucho, que es que nosotros representamos los sueños secretos de nuestras abuelas, que todo lo que nuestras abuelas soñaron en secreto y no se atrevieron a hacer, nosotros representamos ese sueño secreto y nosotros encarnamos sus búsquedas ocultas. Entonces también es un libro donde compilo muchas anécdotas sobre sueños secretos de abuelas que quizá representan protagonistas de la novela. Y también está esta pregunta muy siniestra de cuáles son nuestros sueños secretos, como lo que nosotros como generación actual soñamos en secreto, porque de estos sueños secretos van a estar hechos nuestras nietas y nuestros nietos. Entonces también es una incursión bastante mística a los orígenes y a la sangre y a como a toda la gente muerta que llevamos dentro, como que en el fondo no somos nosotros, sino que nosotros representamos sueños secretos y que estamos llenos de personas que conocimos y amamos y que ya murieron y que cosas que aprendimos de ellos y de ellas existen en nuestro interior y que vamos a la vida siendo como multitudes o varias vidas al mismo tiempo. Entonces, sí, en la novela hablo sobre todo eso. muy bien, pues muchas felicidades por tu premio. Yo leí la noticia y lo disfruté mucho, lo compartí y sobre todo porque me siento muy halagado de estar platicando hoy contigo de tu libro. Y justo hablábamos antes de la presentación y el, tienes un gesto que compartir ahora con la gente que nos está acompañando, no sé, regalar un par de libros de tu libro anterior. ¿Qué te parece la dinámica para
sanar un poco esta experiencia no grata de que nadie te escribió en el libro de la Septien. Si nos compartes tu correo y que te escriban, y, pues, si te piden el libro y tú se los podrías estar regalando y que lean al querido Hugo Roca Joglar. Entonces, yo sugiero que además que te pongan que en el correo te escriban la frase que voy a continuación a leer para que pues trabajen un poquito y escriban y que le manden un correo a Hugo. ¿Cuántos libros puedes compartir, Hugo? Voy a compartir 5. Bueno, pues ahí está, 5 correos. Ahora que nos diga su correo Hugo, ya para ir cerrando porque estamos a tiempo. Y en el correo que le pongan al subject, al título, quiero un libro o libro, simplemente, pero que escriban la frase: el ajedrez, coma, como la vida, coma, es un juego tan siniestro y personal, que viene en este libro, y si cumplen con esos requisitos, Hugo les estará enviando un libro. Bueno, qué maravilla. Entonces, si nos dices tu correo, querido Hugo, porque no sé, lo podemos escribir ahí en el chat. Tú dime, lo que pasa es que no tienes redes. Lo puedo decir y, bueno, también puede ser a través de mi Twitter, pero mi correo es hrjoglar@gmail.com y pues Joglar se escribe como está aquí, pero también lo puedo escribir en el chat. Si me lo escribes, y si quieren yo lo comparto en el chat de la gente que nos está viendo, y pues a ver, ahí que te manden 5 correos, ¿te parece? Bien. Muy bien, pues estamos finalizando esta presentación. En un momento yo acá les comparto el correo, que es hrjoglar@gmail. Y Hugo, pues muchas gracias por sumarte a la 34 Feria Nacional del Libro de la UAP. Estamos hoy en el 4.º día, todavía quedan actividades. Por favor, estén pendientes de la Feria Nacional del Libro, y agradecerle desde luego a la UAP por este espacio, por presentar a este joven, talentoso e inteligente narrador y cronista que sabe de muchos temas. Ya nos compartió hoy una tarde maravillosa en este diálogo. Y Hugo, pues me resta más que agradecerte, mandarte un abrazo lector y agradecerte este tiempo en la feria. Y sabes que acá te admiramos mucho y tenemos muy, muy bellos recuerdos de compartir y contagiar lecturas. Pues muchas gracias, Juan. Me encantaría en algún momento regresar a tu biblioteca. Lo vamos haciendo, vamos viendo cómo esto va mejorando, y claro, desde luego que te invitamos. Entonces, pues muchas gracias. Hubo mucha gente, saludamos a todas las instituciones que estuvieron presentes, desde luego a la gente de la UAP por su tiempo, por todo el apoyo, a la parte técnica. Creo que siempre hay que reconocer a todos los que están detrás de esto, y desde luego al invitado. Entonces, querido Hugo, ten bonito jueves, y vamos a seguir recomendando un maravilloso libro de crónicas, y aquí está. Muchas gracias. Y sigan en la feria, por favor.